Buenos días. Voy a hacer una presentación breve, espero que lo más amena posible, sobre cuáles fueron las principales películas y los principales rasgos del cine de la crisis. Entendemos el cine de la crisis como ese cine que vino a reflejar el patacazo económico de 2008. Creo que es un tema que además tiene cierta actualidad por la que se nos va a venir encima y todo apunta a que va a ser así en los próximos años. Por lo tanto, es posible sacar una serie de lecciones que nos sirvan para el futuro. Hay que tener en cuenta que evidentemente la crisis no es solo un tema que el cine abordase, sino que la crisis fue un tema que afectó directamente a los cimientos de la industria cinematográfica, recorte en las ayudas, menos fondos del Instituto de la Cinematografía, del ICA, etcétera. Por lo tanto, afectó directamente al cine. Hay que tener en cuenta que el cine, como principal característica, llegó tarde a la crisis, hasta 2011 realmente con Terrados de Savini no hay una película sobre la crisis y de hecho tiene matices como veremos. ¿Por qué? Bueno, primero porque la crisis no se vio venir, realmente la gente no vio venir, no fue algo de un día para otro. Y en segundo lugar porque el largometraje necesita unos tiempos de producción, lo que explica que sí que hubiera cortometrajes relativamente pronto, en 2010, ya encontrábamos algún cortometraje, y explica que el documental fuera un poquitín más ágil y tuviera un poquitín más de cintura, como pone de manifiesto un documental como Mercado de Futuros. Yo he clasificado, es una pequeña clasificación de las películas de la crisis o las películas que reflejan la crisis. En primer lugar, me centro rápidamente en aquellas películas que, como si la crisis también fuera del cine, como si el cine y la narrativa también estuviera entrando en crisis o hubiera entrado en crisis, una serie de películas que subvierten los códigos generalmente desde el tiempo y del espacio. Pongo los ejemplos muy rápidamente. Por ejemplo, tenemos una película como Murieron por encima de sus posibilidades, digamos que parafrasea con sentido irónico esa frase de han vivido ustedes por encima de sus posibilidades, como las élites nos hicieron creer o incluso nos acusaron. Isaki Lacuesta es un cineasta, digamos, un autor, cine que bordea muchas veces el ensayo y en este caso subvierte sus propios códigos porque lo que hace es una comedia bastante divertida, bastante lúcida, y que creo que es una de las manifestaciones que rompe bastante a través del relato de los pandas, que es una banda de desengañados de la sociedad a la que la crisis golpea de manera impune y entonces ellos se toman la justicia por su cuenta y secuestran a unos ministros, a tres ministros, eh, y les exigen recortes, pero esos recortes son físicos, deben mutilarse partes de su cuerpo, seguir vivos, pero recortándose. Esa metáfora más o menos explícita estructura el primer largometraje. También tenemos Hermosa Juventud, la película de Jaime Rosales, que ya de por sí tiende a subvertir los códigos de la narrativa clásica. En este caso, ¿cómo lo hace? En este caso abraza el realismo, ese nuevo realismo europeo, que ya no es tan nuevo, para contarnos la historia de dos jóvenes absolutamente varados en esa crisis. Pero Jaime Rosales introduce tres alteraciones temporales y espaciales, como una escena rodada con la cámara inclinada en uno de los momentos más importantes de la película, de un asalto, y dos momentos más donde se liden tanto el embarazo de la protagonista como su aclimatación a Alemania cuando debe irse para allá, expulsada de España por la crisis, y esos dos momentos esenciales se liden a través del WhatsApp y de los videojuegos y de los chats que tiene uno de los dos protagonistas y lo vemos a través del móvil todo el rato. Es una manera de subvertir, porque Jaime Rosales, aunque abrace un nuevo realismo europeo, un nuevo realismo más convencional, sigue teniendo esas ínfulas muy lógicas y muy llamativas siempre de romper un poco los códigos convencionales. Y en tercer y cuarto lugar, El triste olor de la carne, una película rodada en plano secuencia, 90 minutos de plano secuencia, algo menos, 86 minutos de plano secuencia, donde vemos bueno, los momentos previos, y siento arruinar un poco el final, pero es necesario, los momentos previos al suicidio de un tipo absolutamente agobiado porque se va a producir el alzamiento de su vivienda y posterior desahucio.
¿Cuál es el problema? Bueno, como sabemos, el plano secuencia lo que hace es que prima los tiempos muertos porque debemos seguir a esa persona, en este caso por las calles de Vigo. Entonces, digamos que el pulso dramático baja un poco, salvo al principio y al final, donde se encuentran los nudos. El resto es simplemente él tratando de buscar dinero desesperadamente para evitar ese desahucio. Y finalmente tenemos Cerca de tu casa, que es un musical sobre la crisis. Una película muy curiosa porque tiene una serie de números musicales, si no recuerdo mal, eran 6 números musicales, que no intentan hacer más lúdica la película, no intentan aligerar, realmente corresponden y llevan cierta correspondencia con el dramatismo de una película donde unos personajes, pues también, de nuevo, se encuentran absolutamente agobiados porque van a perder su casa. En este caso, la ruptura viene pues porque no es muy habitual encontrarse en el género musical, aparentemente despreocupado, una película con tanta carga social y tanta carga dramática como Cerca de tu casa, que alude un poco a esa advertencia del film de esto podría estar pasando cerca de tu casa también te la pueden quitar. Posteriormente, en un segundo grupo, tenemos esas películas donde la crisis tiene un papel central. Estoy pensando en películas como Techo y Comida, que esta sí es absolutamente realista, o películas mucho más comerciales, un poquitín más ñoñas, un poco más sensibleras, como 5 metros cuadrados de Maslenque, con Fernando Tejero y Malenia Alterio, en papeles un poco más convencionales, más mirando hacia la taquilla e intentando explotar un poco más las emociones. No es así en el tercer título, que sería uno de las primeras manifestaciones que hay sobre la crisis, que sería Aterrados, donde no es tanto exactamente una película sobre la crisis, sino sobre la crisis existencial de los personajes, que se juntan en esas terrazas porque se han quedado sin trabajo a cuenta de la crisis. Y en último lugar, como cuarta película, marcado 4-4 y alguna película menos en la tercera categoría, tendríamos Los Fenómenos de Zarauza, una película estructurada a través de una mujer, Neneta, protagonizada por Lola Dueñas, que se mete en una obra a trabajar. Digamos que es una película con un ligero pozo aspiracional al inicio, pero donde llega la crisis y arrasa absolutamente con todo. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son películas que hacen alusiones relativamente concretas a la crisis, y ahí tendríamos desde películas donde la crisis es un trasfondo, como Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet, en una distopía en el año 2017, la película es anterior, por lo tanto, digamos que la crisis sirve de paisaje visual ante una película que relata las conversaciones entre ellos dos y sobre su pasado, pero no tiene mayor relevancia, o las alusiones que podemos encontrar en comedias, por ejemplo. Simplemente voy a mencionar las alusiones de Torrente en Torrente 4, en Torrente 5, o las mayores alusiones en La chispa de la vida de Ales de la Iglesia. Con este recorrido sí quería concluir con 3 ideas bastante sencillas. Las películas de la crisis se basan sobre todo como trasfondo en los desahucios como tema principal y detonante de las tramas o desenlace de las mismas. Al contrario de lo que pasaba en el cine estadounidense, que se centró desde el cine comercial en los perdedores, digamos, en los ricos que cayeron, el cine europeo y español se centra en las películas no tan comerciales, sino de autor, por lo tanto su resonancia es más limitada, pero sobre todo se centra en los perdedores. Por lo tanto, es un cine donde va a primar la amargura y la desesperanza frente a la búsqueda de soluciones, como podría pasar en el cine estadounidense, que se centró por una cuestión claramente ideológica en esos ricos que perdieron, frente a nosotros que nos centramos en los pobres que perdieron.